Cristo estaba en perfecta conformidad con la ley de Dios. ¿Estáis de acuerdo con eso? Jesús dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y Él vivió una vida perfecta en esta tierra. Así que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Cristo cumple la ley. Esa era su justicia, y esa justa obediencia de Cristo a la ley es la que fue dada a Abraham. De modo que Abraham tenía la ley de Dios por haber recibido al Cristo viviente en su mente. Pablo continúa diciendo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios no lo abroga la ley, que vino 430 años después, para invalidar la promesa. Y aquí encontramos la definición de Pablo del pacto de Dios. Él habla de un pacto y de una promesa. Ambos, pacto y promesa, son una misma cosa. El pacto no es nuestras promesas de guardar la ley de Dios, sino la promesa de Dios a nosotros de que Él nos dará su ley en Cristo. De modo que, no porque Dios trajera la ley de un modo particular 430 años después de haber dado la promesa a Abraham, significa eso que Dios cambiara de opinión sobre cómo funciona nuestra salvación. Pablo añade en Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuántas veces utiliza aquí la palabra promesa? Yo cuento al menos 3 veces. Si vais al capítulo 4 de Romanos, la palabra promesa aparece muchas veces, refiriéndose a la justicia por la fe que fue dada a Abraham. De modo que estamos en terreno muy firme cuando entendemos el pacto eterno de Dios como su promesa a Abraham y a nosotros en Cristo. Y eso es totalmente diferente a la salvación entendida como un trato, como si fuera un contrato en que Dios dijese, haré tal y tal si tú haces esto y aquello. Eso no sería una promesa, pues habría obligaciones para ambas partes. Pero en este caso particular, Dios se da cuenta de nuestra incapacidad como pecadores, de que somos incapaces de guardar su ley, por lo que su salvación debe venir a nosotros, por medio de su promesa y su poder. Tenemos entonces que los 10 mandamientos, de acuerdo con Pablo, vinieron en el monte Sinaí 430 años después de que Dios prometiera la salvación a Abraham en Cristo. De modo que, cualquiera que fuera el propósito de Dios, al anunciar la ley, no anuló la promesa de Dios a Abraham. La herencia prometida por Dios era una nueva tierra justa, la cual no aparece porque el hombre guarde la ley. Si así fuese, dejaría de ser un precioso regalo de Dios. Por tanto, si habéis seguido el razonamiento de Pablo, haréis la misma pregunta que haría cualquier alumno en las clases sobre el apóstol Pablo. Y él formula esa pregunta en el versículo 19. ¿Por qué entonces la ley? ¿Por qué introdujo Dios la ley en el monte Sinaí? Pablo fue uno de los pocos que comprendió de veras la historia de su propio pueblo, el hebreo. Se trataba de una historia de respuestas a Dios basadas en el viejo pacto de la justicia propia. Y Pablo nos dice abiertamente que abundaba el pecado en el campamento de Israel. Dice él en Gálatas 3:19, fue añadida, se refiere a la ley, a causa de las transgresiones. ¿Y qué es transgresión? Es violación de la ley, ilegalidad, ¿verdad? Es interesante que Dios trajo la ley en el monte Sinaí debido a las ilegalidades ¿de quiénes? Evidentemente de su pueblo. Por eso tuvo Dios que traerla tan prominentemente. Hubo gran incredulidad y arrogante pecado contra Dios en el monte Sinaí. ¿Qué pasó en toda esa historia? La transgresión fue la abierta incredulidad y rebelión a pesar de la gran luz y milagros que Dios les había dado como gracia. De modo que Dios les dio su ley para que el Espíritu Santo pudiera convencerles de su pecaminosidad. Fue una gracia de Dios que les trajese su ley, pues Él pretendía ponerla en sus conciencias. De modo que el Espíritu Santo tuviera una base sobre la que trabajar en el corazón humano para convencerlo de pecado. ¿Estáis agradecidos de que Dios os haya dado una conciencia? Esa fue la primera obra de salvación después de que Adán y Eva pecaran en el jardín del Edén. Dios tuvo que devolver a sus corazones la enemistad hacia Satanás, con quien previamente habían establecido una alianza total. Y Él hace lo mismo para ti y para mí, puesto que Jesús es la luz de todo hombre, ¿no es así? Dios pone a Jesús en nuestros corazones, pone una conciencia, una base sobre la cual el Espíritu Santo puede hacer un llamado a todo corazón humano que viene a este mundo. Eso es lo que Dios buscaba en el monte Sinaí. El pecado es transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4. Por tanto, la ley nos define qué es pecado. Ahora, cuando nuestros amigos cristianos de otras iglesias leen que la ley fue dada a causa de nuestras transgresiones, ellos piensan que lo que Pablo está diciendo es que Dios intentó obrar la salvación por medio de la promesa con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob.
y que sin embargo con Israel Él introdujo el guardar la ley como medio de salvación. Una lectura superficial de ese texto podría apuntar en esa dirección. Y eso es lo que concluyeron nuestros amigos evangélicos. Así han pensado siempre. Incluso en los tiempos de Waggoner y nuestros pioneros. Cuando Dios vio que el método de guardar la ley no funcionaba, tras morir Jesús en la cruz, entonces Dios cambiaría al método de salvación por gracia. Y esta es la comprensión evangélica del plan de Dios a través de los tiempos. Empezando por una promesa a los patriarcas. Después Dios trae la ley en el Sinaí para Israel. Y entonces, cuando Dios ve que esto tampoco funciona, en la cruz introduce el Evangelio, otro método. Por tanto, la ley sería abolida. No solo como método de salvación, sino también como estándar para la vida cristiana. Por tanto, existen numerosos evangélicos opuestos a la ley, los cuales están firmemente convencidos de que ésta fue eliminada al morir Jesús en la cruz. Esto es una interpretación equivocada de lo que Pablo pretendía decir. Quizá hayáis oído de esto. En otras palabras, Dios estaba añadiendo algo a sus 10 mandamientos que ya existían antes del Sinaí, pues la ley no comenzó su existencia en el Sinaí, sino que había existido por siempre, de modo que lo ahí añadido debía ser la ley ceremonial. Así que esta era la interpretación mayoritaria de los pioneros. El santuario y los sacrificios fueron añadidos debido a las transgresiones. Sin embargo, si lo pensáis, los sacrificios realmente no fueron añadidos en el monte Sinaí, ¿verdad? Pues Abel ofreció un sacrificio, un cordero, que era parte del sistema ceremonial. Y quizá también lo hicieron Adán y Eva, a la vista de las vestiduras que recibieron. Por tanto, existían al menos desde Abel, quien ofreció un cordero. Tras el Sinaí, las ceremonias, sin embargo, se hicieron más elaboradas y detalladas. Así que Dios dio a E.J. Waggoner una clara comprensión de cuál era la ley citada en Gálatas 3:19. La palabra griega para añadida es prosticemi, que también puede significar hablada. En Hebreos 12:19 leemos sobre el Sinaí que se oyó el estruendo de las palabras, que los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Se trata de la misma palabra griega, solo que aquí se traduce como hablar. Así que el Sinaí fue la primera vez en que Dios resaltó su ley tan prominentemente que no solo se la habló, sino que también se la escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Como le gusta decir al hermano Whelan, Dios simplemente la marcó en negrita, en el monte Sinaí. Y entonces él presiona en su ordenador las teclas control y V para obtener letras en negrita. Eso es lo que Dios hacía en el monte Sinaí, marcar la ley en negrita, resaltarla, para que la viesen. ¿Por qué hizo Dios esto cuando nunca tuvo que tomar medidas tan extremas con Abraham? Abraham creyó la promesa de Dios, pero Israel evidentemente tuvo un problema de incredulidad. ¿Falló Dios al intentar darles gran luz tal y como se la había dado a su padre Abraham? En absoluto. Simplemente recordad todos los milagros providenciales durante su viaje de liberación de la esclavitud en Egipto. Israel incluso entendió la cruz de Cristo, pues observaron la Pascua antes de salir de Egipto. El ángel exterminador había visto la sangre del cordero en los postes de las puertas y había pasado de largo de sus hogares, en tanto que mató al primogénito tanto de los egipcios como de los israelitas que no creyeron en la sangre de su sustituto como garante. Así que la cruz de Cristo los salvó de una muerte segura. En la Pascua aprendieron las lecciones de la cruz. Entonces Jehová les proporcionaba el pan diario en el desierto, y este pan era suficiente para las necesidades del pueblo para sostener sus vidas. Y de este modo les enseñaba de manera física y visible que vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios, pues la palabra de Dios es la que crea el pan. Dios puede mantenernos vivos no necesariamente a través de comida, ¿verdad? Él ha sustentado a muchas personas durante largos periodos de tiempo sin comida, simplemente por su palabra. En última instancia, es así como vivimos, por su palabra, ¿verdad? Por ello Cristo era representado por el pan, y ellos lo compartían diariamente de la mesa del Señor. Y más significativo, cuando Moisés golpeó la roca en Horeb, otro nombre del monte Sinaí, de ella brotó agua. Y esta es una maravillosa representación de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo nos da la aplicación espiritual de esta histórica experiencia de supervivencia en 1 Corintios 10:4, donde él dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí podéis verlo. Así que pensad en ello.